Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, Italia. Él nació en una familia noble y empobrecida, ya que no contaba con muchos recursos, pero sin embargo llegó a ser un diplomático funcionario, filósofo político, escritor y fue considerado el padre de la ciencia moderna. La ciudad donde vivió Maquiavelo, Florencia, era una ciudad con dos corrientes opuestas, una representación del austero Girolamo Savonarola y la otra por Lorenzo de Medici, amante del esplendor. Aunque el poder de Savonarola sobre las fortunas florentinas era inmenso, él vivió durante los tiempos de Lorenzo el Magnífico y Pedro II de Medici. Después de la caída de Girolamo Savonarola, él fue nombrado secretario de la segunda Cancillería, que está encargada de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad. Este cargo le dio a realizar misiones diplomáticas ante el rey de Francia, el emperador Maximiliano I de Habsburgo y César Borgia. Su pensamiento político, el cual estaba centrado en el funcionamiento del Estado y la psicología de los gobernantes, y él tenía como objetivo político preservar la soberanía en Florencia, estado el cual recibió grandes amenazas por los grandes estados europeos. Él, para conseguir su objetivo, creó la Milicia Nacional, con el que intentó propiciar el acercamiento de posiciones entre Luis XII de Francia y el Papa Julio II, pero no tuvo éxito. Esto terminó con la derrota de los franceses y el regreso de los milices a Florencia. Después de esto, Maquiavelo fue acusado de traición, fue encarcelado y torturado, y tras recuperar su libertad fue donde él se hospedó en una casa en las propiedades de Florencia, donde él emprendió la redacción de sus obras, entre ellas su obra maestra El Príncipe, que Maquiavelo terminó en 1513 y se la dedicó a Lorenzo de Medici. A pesar de ello, solo había publicado después de su muerte este libro. En 1520, el cardenal Julio de Medici lo confió en varias misiones, y cuando se convirtió en Papa con el nombre de Clemente VII, Maquiavelo pasó a ocupar el cargo de superintendente de fortificaciones en 1526. Y luego, en 1527, las tropas de Carlos I de España tomaron y saquearon Roma, lo que trajo la caída de los medios en Florencia y la marginación política de Maquiavelo, quien murió poco después de ser apartado de todos sus cargos en el año 1527. Maquiavelo ha realizado una gran cantidad de obras, además de realizar misiones diplomáticas ante el rey de Francia, Maximiliano I de Habsburgo y César Borgia. Él, después de conseguir su libertad, realizó sus obras, que entre ellas, esta es su más famosa, El Príncipe, obra que fue inspirada en César Borgia. Destaca la obra El Príncipe, en el que Maquiavelo describió los distintos modelos del Estado, dependiendo de su origen, y deduce las políticas más adecuadas para su supervivencia. Además, analizó desde su perspectiva el perfil psicológico que debe tener un príncipe y cuáles son las tareas que debe realizar en su gobierno. En conclusión, Maquiavelo concluye que el príncipe debe aparentar poseer ciertas virtudes y que es capaz de fingir y disimular bien y subordinar todos los valores. Entre sus obras también se encuentran El arte de la guerra, el cual habla sobre la disciplina y doctrina militar, La milicia y la guerra, La Madrigona, la cual fue escrita en prosa que constituye una crítica directa a la descendencia de la sociedad de la época en la que Maquiavelo calificaba como imperfecta y sucia. Epistolario, que es una recopilación de escritos muy personales del autor en el que se plasman sus grandes reflexiones y de los acontecimientos políticos en la época. Y por último, de las conjuras. En esta, él describe las estrategias, la importancia y los peligros de las maniobras militares o de los ejércitos para los líderes políticos. Maquiavelo se siente en su principal obra, en la que se conoce como El Príncipe, en la que marcó como filosofía política y justificó la inmoralidad de las acciones. Esta obra fue desarrollada en el segundo semestre de 1513, cual destaca que clave en la literatura y de la ciencia política, Maquiavelo compuso El Príncipe, siguiendo las reglas del arte y de la retórica que habían establecido los teóricos romanos. De la Economía escribió estas obras mientras estaba en prisión, después de haber sido acusado de haber conspirado contra la Medici, una familia de mucho dinero y gran poder en Florencia, donde nació Maquiavelo. Con esta obra desarrolló e innovó distintos aspectos y obtuvo un amplio reconocimiento en la literatura. La obra de Maquiavelo causaba gran polémica por la gran representación de la que daba el funcionamiento político en su obra relevada, preceptos éticos, políticos de la Iglesia y de las doctrinas,
Impartidas por la escolástica, su obra narraba que menos precisaba la moral de las acciones, dando como única prioridad las consecuencias y el lugar donde se obtendrían estos. Una frase que generó mucho polémica fue la siguiente: quien engañe siempre encontrará a alguien al que siempre se deje engañar. Todos verán lo que aparenta y por lo que es. Maquiavelo escribió esta historia porque él buscaba que hicieran algo por su país, en Italia, donde consideraban que era necesario y urgente cambiar, porque había una sumamente crisis que a veces los gobernantes deberían de romper la moral y practicar el mal cuando sea necesario, ya que Maquiavelo siempre comentaba que en sus lecturas que no siempre los gobernantes o los príncipes tienen que tener la moral correcta, a veces tienen que imponer el mal para hacer un cambio. Los gobernantes deberían, como había mencionado, romper la moral. Él creía que había cosas que no estaban haciendo correctamente, quería sacar del poder del que tanto daño le estaba haciendo, que en ese entonces era la familia que tenía demasiado dinero. Entonces al estado de Maquiavelo, por eso le llenó el príncipe de la experiencia política y diplomática que había acumulado entre 1498 y 1512. De esos años fue como desarrolló su historia en el libro del Príncipe. Las ideas principales que Maquiavelo propuso en su historia El Príncipe fueron que Maquiavelo afirmaba la necesidad de los gobernantes de violar morales y practicar el mal cuando sea necesario, como había mencionado antes. Maquiavelo siempre observaba que hay circunstancias excepcionales en lo que principales pueden verse obligados a ser traicionados, crueles, infieles, y el que siempre les criticaban la política del amiguismo y el patronazgo, en el que en este entonces era la forma del gobierno en su país. Maquiavelo aseguraba que es mejor ser temido que amado, ya que el amado, pues a veces ocasiones, pues te traiciona, y al ser temido todos te tienen respeto y nunca te van a hacer la contra. Siempre debes ser, por lo que siempre debes ser amado y querido por sus súbditos. Es bueno ser de los dos, y esto se hace cuando no cambies sus tradiciones y costumbres, lo que genera es amor. Maquiavelo asegura que los hombres son experimentales pacíficos en los que han logrado mayores cosas la mayoría de las veces en los principios de la cosa. El príncipe o el gobernante tienen que ser muy inteligentes, no pueden incurrir en vicios por lo que pone el teléfono en peligro. Además, no puede tener amistad con las personas que ayudan a llegar al trono. ¿A qué me refiero con esto? A que siempre nunca puedes incidir en vicios con eso, porque vas a perder el trono o la gobernanza. El príncipe siempre tiene que tendrá un conspirador que siempre cree en el pueblo, quedará contento con la muerte del príncipe. Siempre va a tener un rival el príncipe que va a querer destituirlo del puesto. Y Maquiavelo asegura que el que conspira no puede hablar solo, sino buscar la complicidad de lo que no cree descontentos. ¿Qué casos podemos usar para comparar esta filosofía que nos quiere imponer Maquiavelo? Yo siento que no nos tenemos que ir tan lejos. Ir al 17 de octubre de 2019. La aprehensión de Ovidio el Ratón Guzmán, hijo del notorio Chapo Guzmán. Empecemos. 3:16. Se captura a Ovidio Guzmán. Desata la violencia extrema, enorme, en toda la ciudad. Balaceras, muertes, heridos. ¿Qué pasa? 7:14. Se va. Se va, lo dejan y nadie sabe quién es el responsable. Muchos dicen que la Guardia Nacional, el secretario, y muchos culpan a Andrés Manuel López Obrador, que primero que todo Andrés Manuel no aprobó la iniciativa, pero es el culpable. ¿Sabes por qué? Porque esta acción, este liberamiento, nos dice todo lo que necesitamos saber de la cuarta transformación. Maquiavelo nos dice, es mejor ser temido que amado. Y este mismo punto es lo que Andrés Manuel necesita implementar con esta iniciativa. Andrés Manuel necesita con este mismo punto conseguir el respeto del pueblo. Porque tú, al liberar a Ovidio, Andrés Manuel, esto es lo que piensas que eres. Tú piensas que eres la cabeza y estos son tus actores. Pero al liberarlo, le estás diciendo esto. El narco te controla y tú no tienes poder sobre ellos. Es la imagen que quieres dar, es la imagen que necesita dar para verdaderamente cuidar su presencia, porque a Andrés Manuel le gusta cuidar su presencia. Entonces, no quiere crear esa controversia, no quiere ser temido, él quiere ser amado. Pero es la respuesta
Y con este mismo punto, al erradicar este punto, consigues esto. Tienes coherencia para evitar incertidumbres. Andrés Manuel, no nos engañes. Tú en el 2013, 2014 nos ponías en tus tweets que tú eras El Salvador y que tú ibas a erradicar este crimen organizado. ¿Por qué te estás aliando con ellos? No tiene sentido filosóficamente. Entonces, este es nuestro caso que queremos proponer. Maquiavelo sería el perfecto aconsejador Andrés Manuel para esta situación, porque el país necesita alguien que lo imponga, necesita alguien que verdaderamente quiera generar un cambio y no seguir los mismos errores de la vez pasada. Entonces, aquí es donde quiero cerrar de parte de mi equipo y de parte mía. Este es el caso, has escuchado la vida de Nicolás Maquiavelo y has escuchado sus filosofías. Este es un hombre verdaderamente que nos dio tantas ideas y es increíble que pensándolo ahorita tenga tanto que decir de nuestra sociedad. Entonces, Andrés Manuel, escucha lo que tenemos que decir. Muchas gracias.